Hermanas, hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nuevamente aquí con la bendición de Dios, compartiéndola con ustedes y también compartiendo este jarrito de agua en el camino, con miedo de que nos vaya a llover porque ya está queriendo la temperatura amenaza agua. Si voy muy acelerado, me perdonan, es por eso, no quiero que nos agarre el agua. Vamos a continuar con este jarrito, viendo ahora la continuación con la parábola, ahora sobre la casa edificada sobre roca. Jesús mismo definió en qué consistía la religión auténtica, la basada sobre la roca. Asimismo afirmó Jesús que la religión pura consiste en hacer la voluntad del Padre, no en decir solamente Señor, Señor. Él también aclaró en qué se fundamenta una religión auténtica. Dijo: bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Lo podemos constatar en el Evangelio de San Lucas en el capítulo 11, verso 28. La religión no puede reducirse a pura teoría. La religión de Jesús debe vivirse, no solamente razonarse. La palabra, como dice la misma Biblia, debe ser espada que debe hundirse hasta la conciencia del individuo, debe tocarlo, cambiarlo, convertirlo. El Salmo 1 es un resumen de lo que debe ser una religión pura. Este salmo describe al verdadero creyente como el que día y noche medita en la ley del Señor. En el contexto bíblico, ese meditar equivale a rumiar la palabra hasta que se convierta en carne de nuestra carne, hasta que sea vida nuestra. El mismo Salmo 1 describe al creyente sincero como un árbol junto al río. Tiene sus hojas siempre verdes y sus frutos son abundantes durante todas las épocas del año. Esos frutos de que nos habla este salmo nos hacen pensar en la carta de San Pablo a los Gálatas, en donde se precisa cuáles son los frutos espirituales que demuestran la presencia viva del Espíritu Santo en la persona. Lo que el Espíritu produce, dice la carta a los Gálatas, es amor, alegría, paz, conciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio de sí mismo. Gálatas 5:22. Cuando se aprecian estos frutos en una persona, uno constata que la religión de esa persona sí funciona, que es auténtica. Y por lo contrario, cuando no aparecen los frutos que produce el Espíritu Santo en una persona, la religión de esa persona no es auténtica. Es un remedio de la religión que Jesús nos trae. El Señor fue explícito al indicar por qué camino señala que el camino que Él señala es estrecho, pero que lleva a la salvación. Sin embargo, hay un malentendido para nosotros con respecto a este camino estrecho. No se trata de un camino de infelicidad. Jesús expuso
expuso que venía a traer un evangelio, es decir, una buena noticia. Y la religión de Jesús no nos convierte en infelices a las personas, todo lo contrario. El que sigue por el camino estrecho de Jesús llega a tener vida abundante. Así lo dice San Juan en su Evangelio en el capítulo 10, verso 10. El mismo Señor asegura que sentirá la presencia del Espíritu Santo como ríos de agua viva que brotan en su corazón. Y lo podemos también constatar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 7, verso 38. Y podemos también ver en las bienaventuranzas, en el Evangelio de San Mateo, como la primera y la última bienaventuranza nos dice el evangelista, o pone el evangelista en labios de Jesús estas palabras: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última, bienaventurados los perseguidos por causa del evangelio, porque de ellos es aquí y ahora el reino de los cielos. Y no es pura palabra, sino pura vida, pura verdad lo que nos dice el evangelista. Yo recuerdo en una ocasión que me tocó ir a llevar un cursillo de cristiandad a una ciudad lejana de aquí, y cómo iban llegando las personas raras, temerosas de qué iba a pasar ahí. Y entre todos los que iban, eran como 60, iba un muchacho con unos lentes muy oscuros y la cara toda cortada con cicatrices por todas partes, y pues no sé qué le pasaría a este muchacho, pero tenía las apariencias de ser un muchacho que se había dedicado al vicio. Y ver cómo en cada plática que se les va dando va actuando la metamorfosis en las personas, y van cambiando poco a poco. El segundo día, este muchacho se quitó los lentes y se le veía en la mirada la presencia de Dios. Se veía cómo iba cambiando y sus ojos revelaban una luz que nos hacía sentirla también a nosotros. En la Biblia hay varios dilemas. Me voy a acelerar, perdonen, pero ya empezó a llover y ya ven que me gusta grabar a campo abierto en la naturaleza. Dice: desde el inicio el Señor les advierte a nuestros primeros padres que pueden disponer de todos los árboles del paraíso, pero que si comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, experimentarán la muerte. Este árbol de la ciencia del bien y del mal no puede ser otro que las tentaciones que nos aparecen a cada día. Sin embargo, si nos sobreponemos a ellas, no pasaremos por lo que pasaron nuestros primeros padres, que se sintieron desnudos de la presencia de Dios cuando estaban acostumbrados a que Dios bajaba cotidianamente a dialogar con ellos. Vivían una grande bendición, eran los predilectos del Señor. Él le gustaba dialogar a diario con ellos, y es lo mismo que hace con nosotros en la actualidad a través de la lectura de su carta de amor a nosotros, que es su propia palabra, la Biblia. Disculpen, pero ya el agua apretó un poquito más y va a salir esto todo manchado. Aquí le voy a cortar con el fin de que, aunque sea poquito,
lo rumien en su interior y yo con ustedes, y entendamos que la palabra de Dios es como una espada de dos filos que debe entrar hasta lo más profundo de nuestro corazón para que pueda producir en nosotros un cambio verdadero de corazón, de mentalidad, en la fe, bajo el conocimiento y el estudio permanente de la palabra de Dios. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos la próxima. No les digo que continuaré con lo mismo porque los enfado, pero ya veremos otra parábola. Que Dios los bendiga, su hermano en Cristo, Pepe Otilio, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.